Volvemos al Rincón del Dirigente, www.lavozdelostrabajadores.cl. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Víctor Fernández. ¿Cómo está, compañero? No se pegue, compañero, tranquilo. Es que estoy emocionado. Bueno, y a nuestra invitada también hoy día, Katia Molina, coordinadora de la Carpa contra la Precarización y el Poder del Trabajo. Ese va a ser el título del programa, pero antes de que veamos el tema de la Carpa, que está bien interesante la propuesta, hablemos un poquito de ti, de tu trabajo, Katia, socióloga, investigadora de la realidad laboral, ¿cierto? Y principalmente lo que me estabas contando fuera del micrófono, que tenía que ver con el movimiento sindical y el poder. Bienvenida primero que todo, compañera. Buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan. Un gusto estar acá en la radio, compartir con ustedes. He sido invitada también un poco para hacer otra invitación, así que... Pero no te vamos a dejar pasar solo con la invitación porque está súper interesante lo que has hecho, tu pega como socióloga, que te ha permitido poder hacer una lectura de la realidad sindical, principalmente en cómo nosotros ejercemos el poder. ¿Cómo surge esta idea de hacer esta investigación? No, la investigación está relacionada también con una forma de mirar la realidad que es desde un ámbito de la sociología crítica, principalmente del marxismo, donde el marxismo reconoce que los factores fundamentales es el poder, independiente que no haya escrito Marx a lo mejor nada así como que haya titulado poder. En la base de toda la construcción teórica está el poder, como una relación, como un lugar de lucha y un lugar de donde uno mira la sociedad y donde mira a los sujetos sociales en términos de cómo se relacionan bajo esta figura. Entonces, cuando uno mira el mundo de las organizaciones sindicales bajo esa lógica, también se da cuenta y cuando uno hace un diagnóstico de la falta de poder, que uno podría decir de poder, por ejemplo, negociar colectivamente, tener triunfo en términos de la disputa por la riqueza que el mismo trabajador produce, sino que nosotros lo que hacemos en una negociación colectiva actualmente en Chile, ¿cierto?, es solamente pelear por el costo de la vida. Es lo que ha pasado con el sector público, que uno dice lo que ellos han alcanzado es muy bajo en términos generales. Entonces, lo que hoy día nos falta en dimensiones organizativas entre el mundo del trabajo es tener poder para poder disputar la riqueza, lo que construimos diariamente. Entonces, esa es una mirada y hay que mirarlo así para que uno pueda hacerse el planteamiento en términos de decir qué nos falta como organización de los trabajadores y trabajadoras para poder tener mayor incidencia, para hacer transformaciones profundas en la sociedad, que sabemos que nosotros deben ser tanto económicas, políticas, pero también muy profundamente culturales, porque vivimos en un modelo neoliberal que nos tiene una huella, un sello hasta nuestra alma, digamos, si es que podemos decir algo así. Frente a esto, ¿cuál es la situación? ¿Cómo hace la lectura hoy día? Relación poder, sindicato, hoy día organizaciones sindicales. Hay un diagnóstico generalizado de que hay una debilidad en términos sindicales, en términos del poder que pueden ejercer, ¿cierto? Lo vemos a diario que hay todavía una debilidad en términos del desarrollo, digamos, para hacer las transformaciones, desde el espacio micro, que puede ser la empresa, pero también de los espacios sociales que todavía no transformamos, y que eso yo creo que son el cómo pensar hoy día organizaciones de los trabajadores que no sean, que puedan también ser contrahegemónicas, es decir, o sea, cómo yo puedo pararme frente a un empleador que me quiere comprar el fuero, por ejemplo, que es una dimensión que pasan a diario muchos de los dirigentes sindicales y de las organizaciones de trabajadores. Entonces hay que pensar organizaciones contrahegemónicas que puedan ser fuerte en términos también de la vulneración. Y vulneración significa que te compren el fuero, vulneración significa que te coacten políticamente. Entonces, tenemos que pensar organizaciones que superen eso. Y eso, para mí, superar eso significa pensar organizaciones que sean democráticas, participativas, con una democracia interna, donde el dirigente sindical no sea solamente el representante, sino que sea parte, que la asamblea también tenga una participación muy intensa en la decisión y en lo que toma y la vinculación directa con las decisiones. Cuando tengas esa democracia interna y la participación de la asamblea de los trabajadores que estén asociados a una organización colectiva de los trabajadores, va a empezar a tener poder, porque va a poder saber que lo que se dice se hace en términos generales, entonces es más fácil. Antes de eso no es nada, es funcional. No, es porque al final yo lo veo diagnósticamente como una organización jerárquica que tiene representantes, que en cierta medida reproduce también el modelo que tenemos,
que donde la gente no quiere participar, no tiene, o sea, los trabajadores se basan toda su expectativa en que alguien les vaya a solucionar el problema, por tanto es como también tiene un aspecto clientelar, que es lo que se reproduce en los territorios, con la cosa que pasa en las municipalidades y todos los dirigentes territoriales que pasa eso, digamos. De vecinos. Exacto, entonces reproducimos una forma vertical, poco democrática y súper fácil de coartar. Oye, pero es bien difícil el escenario. ¿Cuánto tiempo se tiene que dedicar, cuántos recursos se tiene que dedicar para hacer esa transformación, para llegar a esos niveles? ¿No? Y lo que plantea la compañera sobre la falta de poder también es como la punta del iceberg, ¿no? En su investigación, compañera, me imagino que también vio o investigó algunas prácticas nefastas dentro del sindicalismo, que sería bueno quizá detallar como para complementar el diagnóstico, y digamos las debilidades más recurrentes dentro de los sindicatos. Sería bueno que nos contara algo de eso, como para empezar a avanzar en las perspectivas de acuerdo a su investigación y lo que ha visto también con sindicatos quizá un poco más avanzados respecto a algunas reivindicaciones. Nosotros también tenemos algunas críticas como confederación. Aquí se ha dado un diagnóstico varias veces de que el sindicalismo está en crisis terminal. Bueno, preguntarle eso y ver si también se comparte el diagnóstico. Sí, bueno, lo que les planteaba, o sea, hay una suerte de debilidad en términos si nosotros, bueno, tenemos que hacer una mirada histórica también. No es un tema de que hoy día exista esto porque sí, sino que es una construcción también ideológica que nosotros lo rastreamos desde lo que es el plan laboral de 1979. Yo creo que uno tiene que tener como mucha claridad, y los dirigentes sindicales tienen que entender que aquí hay un tema de una dominación racional. No es una cuestión así porque suceden las cosas así en forma natural. No es que se haya dado. No es que se haya dado, sino que esto es pensado para. Entonces, en 1979, en el periodo tan lejano como la dictadura, se existió una forma, digamos, un plan que hizo y construyó una forma de pensar la organización sindical que esté alojada solamente en lo que es la empresa. Eso significaba que borraba con que toda la estructura existente hasta el 1973, y desde ahí se construye una forma de la organización sindical que está solamente, yo digo, enjaulada en la empresa, porque no tiene ninguna otra preocupación que no sea, ¿cierto?, el tema de la pelea reivindicativa, y que yo creo que es lo más justo que hay, porque si vivimos en una sociedad donde más del 58% gana menos de 250.000 pesos, yo creo que es justo, es una pelea, pero que es la básica para darla, digamos. Pero eso no significa que la lucha sindical solamente concluya ahí, porque nosotros sabemos que la lucha sindical puede ser una expresión también de lo que necesitamos como en democracias mucho más profundas y mucho más radicales que la hoy día existente. Entonces, nosotros diagnosticamos la debilidad en términos de eso, pero una debilidad pensada a través de planes que están en la legislación. O sea, un plan laboral que hoy día no ha sido desmantelado en Paraná durante todo este periodo democrático. Las modificaciones que se le han hecho al libro tercero y cuarto de los derechos colectivos son mínimos. O sea, se sigue con la misma concepción, y por eso uno puede hablar de un continuo ideológico neoliberal a partir desde que se implanta, digamos, y que no ha tenido retroceso. O sea, y hoy día, disculpa, hay un tema que nosotros un poco bromeamos, se parte con un plan laboral, se plantean reformas laborales y después se termina en una agenda laboral. O sea, es como un poco eso es lo que ha pasado, digamos. Entonces yo creo que eso históricamente es lo que un poco construye también digamos, los desafíos de hoy día. Y lo que yo digo, los desafíos de hoy día es repensar las organizaciones de los trabajadores de una forma con una forma que tiene que ver con los objetivos que persiguen, pero tiene que ver, la organización está directamente asociada con el objetivo. Si uno tiene una organización que naturaliza y tiene un ritmo y una forma y no se cuestiona para qué va, por qué objetivo se plantea, no sirve la organización. O sea, yo creo que hoy día hay una organización que no está sirviendo a las transformaciones más profundas. Entonces eso significa que hay que mirar, yo creo que hay que mirar las estrategias, las formas organizativas que están sucediendo, que son creación del mundo del trabajo, que trata de hacer cosas, digamos, fuera de la legalidad, pero con movimientos súper legítimos, que yo creo que eso también hay que entender. Yo creo que todos los cercos se mueven a partir de la legitimidad y no la legalidad, digamos. La legalidad después se impone. Sí. O sea, pero nosotros también tenemos esta
parte normativa que nos dice que todo es legal aquí en Chile, entonces es más complejo. Y que también fue de alguna manera diseñado para poder entender la pero ya desde portales para adelante. Sí, porque el gobierno portaliano. Bueno, aquí nosotros, hay que contar también a los compañeros que están escuchando que pronto aquí en la CGT se viene el Congreso, y dentro del Congreso tiene mucho que ver, porque una de las consignas que tiene el Congreso de la CGT, que se va a realizar el próximo año, tiene que ver con repensar la sociedad que queremos. Claro. Y eso también nos invita a salir de nuestras fábricas y de las empresas donde estamos trabajando, donde estamos ahí. Salud, educación, vivienda y empezar a poder pensar políticamente nuestro trabajo como dirigentes sindicales y como movimiento sindical desde lo que queremos como sociedad. Pero tenemos también nuestras críticas internas, así como, pero esto es lo que queremos hacer, ¿cómo lo hacemos con nuestros compañeros? ¿Cómo le decimos a ese compañero de la fábrica que trabaja 12 horas, cómo lo motivamos a que pueda en su asamblea discutir al respecto de cuál es la realidad que quiere vivir y cómo hacerlo parte de que esto sí se puede lograr, o sea, que su discusión no va a estar de más para lograr ese objetivo dentro de la organización? Ahí es donde estamos nosotros hoy día en un debate también de la forma, porque tenemos claro de que queremos hacer esta discusión con nuestros compañeros y el cómo lo hacemos, y ahí es donde está el debate. No, y para agregar lo que dice el compañero, el diagnóstico bien parecido a lo que tú planteas, sin duda, y traba ideológica fuerte y bien arraigada en las bases sindicales. Que no hemos podido superar, esa es la realidad, que estamos intentando colectivamente superar a través de las escuelas de formación. Llegan pocos compañeros por las razones que sean, sí. Esa es la realidad. Se hacen las instancias, están los diagnósticos, incluso están como los instrumentos para, pero sin duda hay un problema social que hay que ir superándolo en todos lados y quizás buscar una alternativa más allá del sindicalismo, no hablando solamente del actual, sino que más allá de la lucha sindical propiamente tal, y juntarlas quizá con otras instancias. No sé, Katia, ¿qué sí, yo creo que los desafíos sociales son tan profundos que yo creo que no basta tener una visión desde un solo actor, digamos. Yo creo que hoy día hay que complejizar las cosas. Hoy día hay varios otros actores y hay la contradicción principal de la sociedad capitalista es capital-trabajo, pero yo creo que hoy día los modelos de desarrollo que se aplican en América Latina y en el mundo está relacionado también con el impacto que tiene la forma de producir y el impacto en el medio ambiente. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que tener una vinculación más directa con el territorio, con las comunidades, con entender también que las luchas las luchas no tienen que ser entre nosotros, así que no tienen porque somos una sola clase, digamos, independiente que podamos defender el territorio a veces y los otros defienden su ingreso, su fuente de trabajo. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de mirar una cuestión mucho más amplia, digamos, y donde podamos involucrarnos todos en una transformación mucho más profunda, que yo creo que tiene que ver con superar este modelo neoliberal, esta forma de desarrollo que tenemos, que implica también que implica además una crisis civilizatoria profunda, porque si no tenemos después agua, tenemos los suelos, el mar contaminado, tampoco ni siquiera las actividades productivas, pero tampoco la vida humana va a poder llegar a desarrollarse. Yo creo que hoy día estamos en una crisis muy profunda en términos capitalistas a nivel mundial, entonces yo creo que hay que reflexionar mucho más profundamente. Ahora, el tema de la subjetividad es cómo construimos nosotros, cómo encantamos, cómo decimos que participen más nuestros compañeros, de las compañeras de la base. Sí. Nosotros también tenemos que ahí tener diagnósticos bastante más detallados. Yo creo que a veces somos un poco no logramos hacer sintonía con aquellos elementos que están dentro de la naturalización de todos nosotros. Entonces hay una comprensión. Yo creo que hay que hacer un trabajo como se hizo y hay que retrotraerse hacia los principios del movimiento obrero, y hay que entender también que hay que empezar a educar, pero casi desde lo mínimas. No solamente llamando, no solamente escribiendo un correo, no basta, porque hoy día hay que decirle al otro, oye, tú tienes derecho. Y hay que decírselo casi al oído, porque nadie sabe que tiene los derechos. Porque nadie sabe que lo puede exigir, además. Claro, y porque además estamos constituidos como sujetos individuales, donde tenemos la exacerbación del consumo, donde resolvemos nuestros problemas en nuestra propia individualidad y en nuestro núcleo familiar exclusivamente.
Y por tanto la visión tiene que ser contrahegemónica. Al individualismo yo le ofrezco lo colectivo, digamos, porque en lo colectivo se construye el ser humano. Solo yo no me construyo, y por eso está todo el tema de las enfermedades profundas que hoy día, de estrés, de depresión, de soledad, digamos, que construye el capitalismo por esta forma de hacernos explotar como sujetos sociales. Son las enfermedades mentales. Exacto, y humanas, digamos, que hoy día que nos invaden, producto de la jornada de trabajo, producto de nuestras preocupaciones por el consumo, digamos, porque tenemos que pagar nuestras cuentas, estamos súper endeudados, etcétera. Y el ejercicio de la competitividad. Etcétera. Entonces, hoy día estamos solos, y la invitación es no estar solos, la invitación es estar en un colectivo, estar con alguien, estar con otros, y estar con otros que podamos compartir fraternalmente, porque yo creo que aquí día hay que revitalizar ciertos valores, la fraternidad, la solidaridad, cuestiones que son superhumanas. Y yo creo que esa cuestión hay que ponerla, y hay que comprender cuando el compañero no quiere participar, pero hay que entender por qué no quiere participar. Y por tanto hay que hacer lo contrario. Búsquedas contrahegemónicas, yo digo. No, y que el capitalismo entiende re bien, digamos, bueno, Marx quizá lo habrá dicho en su momento, o sea, el capitalismo descubrió que el ser humano crea más cosas cuando está en colectivo. Ha intentado dividirlo, pero de a poco siempre vuelve a la tendencia ahora de hablar de la familia, de, no sé, cuando vemos los call centers donde hay mucha gente trabajando, le hacen actividades extra programáticas como vestirse ridículamente con disfraces, qué sé yo, generando colaboradores, familia, equipo, pero ese mismo trabajador que trabaja en equipo o en familia de la empresa llega a la casa y, como bien describen, bueno, ustedes dos, en sí misma, o sea, empieza a buscar, que no tiene a nadie, ¿no? Se da cuenta que no tiene nada, porque en realidad lo que está haciendo es entregar todo, quizás incluso hasta el afecto o las potencialidades que se desarrollan colectivamente en el trabajo. O sea, el trabajo nos está chupando esa parte que puede ser, digamos, generador de bienestar estando en colectivo fuera del trabajo. Y el empleador muestra también esta parada, se prepara para eso, para que el trabajo sea más atractivo que estar en tu casa solo. Vente a la pega mejor, porque aquí vas a estar con tus compañeros, en fin. Bueno, tiene harto para darle el tema. La verdad, Katia Molina, compañera, estoy sorprendido con el diagnóstico que ha hecho. Lo hemos conversado varias veces, pero en pocos minutos nos dio mucha claridad. Bueno, compañera, la vamos a invitar a tomar un café. Pero vamos a escuchar un temita y después volvemos con la misión que tiene hoy día nuestra compañera Katia Molina, socióloga, que nos acaba de hacer de alguna manera un diagnóstico de cuál es la realidad del sindicalismo hoy día y la relación del poder. Harto queda por conversar, porque debe ser un trabajo mucho más profundo para conversar que 10 minutos, pero vámonos a este tema. Esto es Residente, un homenaje a Víctor Jara, aquí en el Rincón del Dirigente. Volvemos al Rincón del Dirigente. Compañero Víctor Fernández tiene la palabra. Compañero. Oiga, decirle a la compañera que venga a expresar el mandato que tiene de la organización de la Carpa contra la precarización. Estábamos aquí revisando algunos datos. También entre los organizadores está huelgachile.com, donde los compañeros se pueden encontrar con los datos duros de los trabajadores que están movilizados hasta el día de hoy. Esta página está actualizada, también tira los conflictos para atrás, habla de los conflictos en huelga efectiva, de los trabajadores que están en buenos oficios, de la cantidad de los trabajadores involucrados en estos procesos. Katia, cuéntanos de qué trata la Carpa contra la Precariedad, qué lo organiza y qué los motiva también a generar esta iniciativa. Sí, se llama la Carpa contra la precarización y por el valor del trabajo, que tiene que tener siempre, ¿cierto? Cuando uno hace una crítica tiene que también empezar a hacer su propuesta. Claro. Esta es una idea que surge de todos los que estamos un poco interesados en aportar a la reflexión del trabajo en Chile. Hay algunas fundaciones como la Fundación Sol, la Fundación CREA, Movimiento Pobladores Sur, Neruda Vive, huelgachile.com, que está nombrada ahí, Libertad Sindical Chile, y dos organizaciones que son las que también nos ayudan, que son la COTRASAM, los trabajadores de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipal, y la CONSTRAMET. Ellos son parte de esta iniciativa. ¿Y nos vienes a invitar tú hoy día? Los vengo a invitar a todos y a todas también que nos escuchan, porque creemos que el trabajo es invisible en Chile.
Y ha sido demostrado también, por eso partimos desde que hay reforma, pero quedó en agenda, y ese es un tema que es muy importante que tengamos como la capacidad de análisis, de decir qué es lo que está sucediendo y por qué tiene que hacer las transformaciones mucho más profundas, digamos. La carpa tiene que ver con mostrar el trabajo, cómo se vive. Que hoy día no basta ser trabajador, ¿cierto?, para poder tú salir de la pobreza, porque más de un 58% gana menos de 250.000 pesos. Porque la flexibilidad es una parte constitutiva también del mundo del trabajo. Hoy día hay subcontratos, hay tercerización, pero también hay polifuncionalidad, ¿cierto? Y también hay, no sé qué más, hay muchos elementos que hacen que la precarización no solamente sea del ingreso, que yo creo que hay que ampliar un poco más también. No se es precario porque uno gana menos, sino que también porque el tipo de contrato que uno tiene, porque a veces puede ser fijo, puede ser a plazo. Los trabajadores en horario que ni siquiera tienen un reconocimiento en su vínculo como laboral, o sea, ni siquiera son considerados trabajadores. Ni siquiera entonces, están considerados en el Código del Trabajo. Exacto, entonces... Y eso significa menos derechos porque la previsión social, etcétera. Pero también, ¿qué sucede con la previsión social? ¿Tenemos previsión social los chilenos? Es un tema también que se aborda dentro del... Porque es un gran tema, yo creo que es un tema que nos puede unir también como trabajadores en términos de perspectiva futura. O sea, ¿qué va a suceder con cada uno de los otros? Que tiene lagunas, que nos han quitado a la AFP con las crisis, se nos han caído nuestros fondos, otros que no tienen nada, etcétera, o los honorarios, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos desafíos en términos de visibilizar las problemáticas del mundo del trabajo, que yo creo que hay que hacerlo con mucha fuerza, y creo que hay que hacerlo en conjunto. Creo que aquí los que hablan, la mayoría son los dirigentes sindicales, los trabajadores, los que están con la experiencia, digamos, que ellos tienen que contar, porque de aquí también tienen que surgir, hay un tema que se llama la huelga del 2014, que está relacionado con mostrar, bueno, los éxitos, los fracasos, pero también la estrategia organizativa y tácticas que se dan en el mundo del trabajo, que otros, no, a veces cuando uno no está ligado, no sé, pues a la Federación de los Portuarios del Biobío no tiene idea cuál es su organización, por ejemplo. Y creemos que deben ponerlo, debemos conocerlos. O como debemos conocer la Federación de los Peonetas de la Coca-Cola y el trabajo arduo que han hecho. O tenemos que conocer el trabajo pequeño, a lo mejor que todavía está haciendo el sindicato que está dentro de los call centers, claro, etcétera. Entonces yo creo que esa posibilidad que tiene el mundo del trabajo hay que enriquece, digamos, y permite pensar transformaciones. Uno de los elementos que está también en la carpa está relacionado con hacer un homenaje a los compañeros dirigentes sindicales que han sufrido la violencia por el mismo sistema, digamos, el caso de Juan Pablo Jiménez, que es un caso que está abierto, digamos, el caso de Marcos Cuadra, que nosotros conocemos y también hemos estudiado las relaciones laborales que se dan en el Transantiago, relaciones laborales inhumanas, etcétera, etcétera, que ya en cierta medida un poco se conoce por los medios de comunicación, pero también conocer el tema de Rodrigo Cisterna. Pero eso no queda ahí, por ejemplo, en el Transantiago hay un dato de 30 suicidios en el año, digamos, ya llevamos. Entonces, ¿y por qué? Porque hay relaciones laborales que son inhumanas. Entonces yo creo que, y eso si lo sumamos con muchas otras situaciones... Por accidente laboral. También, digamos. Pero, bueno, esos son un elemento que es súper importante reflexionar, pero también ligado a esta idea de que nosotros no solamente somos trabajadores, sino que somos trabajadores, pero vivimos en un territorio, somos pertenecientes a una comunidad, está la problematización de la mercantilización y privatización de nuestros derechos. Derecho de la salud, derecho de la educación, derecho de la vivienda, derecho del trabajo, porque también tenemos que hablar aquí que hay trabajadores que son más que invisibles, porque son los trabajadores que trabajan en sus propios domicilios, como las mujeres que trabajan confeccionando cierta ropa o haciendo de servicio para otras tiendas, digamos, o los trabajadores que están en la zona sur de Santiago, están en los talleres de confección de muebles, que yo creo que hoy día habría que hacer un estudio ahí en términos de decir, ellos casi producen todos los muebles a nivel de país, digamos, y hoy día no tienen ni siquiera una consideración de ser considerados trabajadores. Si tú te cortas un dedo, tienes que ir al hospital más cercano, no tienen ni una mutualidad, no tienen nada. Entonces, bueno, son trabajadores, pero totalmente invisibles. Ahí está Walmart y todas las tiendas también que mandan a hacer las terminaciones a las poblaciones. Exactamente. Yo creo que ahí hay una suerte, una cadena productiva, cadena productiva que no termina en lo que se ve, digamos. Sí. Hay una invisibilidad del mundo del trabajo que a veces los mismos trabajadores no se consideran a sí mismos
trabajadores. Claro. Bueno, pero ahí también hay otro tema de la mercantilización y privatización del derecho fundamental del agua. Entonces yo creo que ahí vamos mezclando, porque... es también lo que decías tú, buscar que sea haya una mirada bien mirada amplia de cuál es sí, la relación. Una mirada amplia, porque aquí también, por ejemplo, estaba conversando recién, el tema del cambio climático, que es un tema que parece que no se come con nada y no tenemos cómo meterlo, pero está relacionado directamente con el modelo capitalista a nivel mundial. Eso claro, no nos interesa hoy día, pero son elementos fundamentales que también hay que reflexionar. Entonces el mundo del trabajo también, por la capacidad, independiente de la crítica que uno le hace, tiene la capacidad organizativa de mayor demostración en el mundo social que tenemos, digamos. Las organizaciones, independientes de todas las críticas, son organizaciones hoy día existentes, con gente, digamos. Entonces ahí también hay un aporte que hacer en términos de empezar a entrecruzar a otros actores, a otras problemáticas. ¿Dónde y cuándo estaría esta actividad? En la Quinta Normal, el 13 y 14 de diciembre. El 13, ambos días desde las 11 de la mañana. ¿Eso sábado y domingo? Sábado y domingo. El día domingo se termina, nosotros ahí hacemos una alianza estratégica con la Fundación Sol, que justamente también termina su campaña por la campaña por los derechos sociales, que se llama. Entonces ellos terminan con una actividad artístico-cultural que comienza a las 5 de la tarde. Cuando nosotros terminamos nuestra carpa a las 5, ellos parten con su actividad cultural, artística, que es para decir también las propuestas que podemos desarrollar en el ámbito de los derechos privatizados hoy día en Chile, o mercantilizados, y que no tenemos. Entonces hay un entrecruce. ¿Dónde se puede encontrar más información al respecto? Si alguien está escuchando hoy día y quiere más información. Bueno, estamos recién levantando la invitación, la información yo se las voy a dejar a los correos de ustedes para que nos puedan ayudar a difundir. Claro, y la idea la vamos a levantar, yo creo, en algunas páginas como de Huelga, como de Libertad Sindical, en la misma Fundación Sol va a aparecer. Vamos a tratar de hacerlo con algunos medios por ejemplo, el Desconcierto, que dijo que sí, que no iba a apoyar también en la difusión, y así. Entonces perfecto. Yo se los voy a mandar y para que va a invitar a todos los que quieran. Bueno, quedamos a espera acá en la CGT de la invitación, pues, para que nos hagan llegar por correo la invitación. Sería buena también poder participar ahí. 13 y 14. 13 sábado, y 14 de diciembre. Domingo, pleno diciembre. Sí. Quinta Normal, entonces, Desde las 11 de la mañana. ¿Hasta qué hora termina, compañera? ¿A las 5? No, a las 7. Sí. Bien largo. Sí. Bien, con la familia. Con la familia, relajados. Bueno, a prepararse los compañeros entonces. A visibilizar el trabajo, porque el trabajo es lo que nos produce como seres humanos en estas sociedades. Perfecto. Bueno, compañera Katia, muchas gracias por haber venido al Rincón del Dirigente a hacernos la invitación. Quedamos atentos a los correos electrónicos. Se nos hizo corto el tiempo, así que compañera la vamos a invitar de nuevo. La vamos a invitar, pero en su rol de socióloga, para que nos venga a mostrar parte también del trabajo que está bien interesante. De lo poco que nos habló, quedamos, por lo menos yo, que bien interesado en el tema. Ya, muchas gracias, compañero, también por la invitación, y igual gracias por la difusión de la actividad. Les voy a mandar todo y para que sigamos en contacto, porque podemos hacer cosas juntos. 13 y 14 entonces. Carpa contra la precariedad y el valor del trabajo. Exactamente, compañero, lo estaba pillando. Diciembre entonces, desde las 11 de la mañana, compañero, 19 horas. Con metro ahí, familiar y todo. Su bocadille, huevo duro, pancito amasado. Hay que ver si al compañero le dan permiso, pero lleve a su familia, compañero, porque es un espacio para compartir y para debatir también. Perfecto, y compañeras, vamos a escuchar uno de los temas preferidos de nuestro compañero Control aquí, en el Rincón del Dirigente, directamente desde México, José de Molina, La Huelga.